Buenas aventureros y aventureras, hoy vamos a hacer un vídeo un poco distinto a la temática que llevábamos en los últimos vídeos del canal. En este caso os voy a proponer una pequeña práctica y a partir de ahí vamos a comentar en el vídeo un poco cuál es la conclusión que extraigo yo de este tipo de ejercicio y qué es lo que podemos aprender, que al final es lo que queremos aportar no solamente a este canal, sino a YouTube en general y a cualquiera que necesite este tipo de información. El ejercicio en sí que os voy a proponer consiste en salir a correr un día a cursa continua durante unos 30 minutos, cada uno con el ritmo que pueda soportar. No estoy pidiendo aquí que seáis todos atletas profesionales ni muchísimo menos, pensando en todo aquello que consideráis negativo o todo aquello que os lastra. Si es una discusión con vuestra pareja, problemas en el trabajo, dificultad para pagar facturas, incluso la enfermedad de algún familiar, en definitiva cosas que os hagan producir una sensación desagradable en el cuerpo y que pueda, pues bueno, ser negativa o que vosotros consideréis algo negativo. Mientras que el segundo día que vais a salir a correr, porque esta es la siguiente parte, lo que vais a hacer es dejando 1 o 2 días de diferencia, ¿de acuerdo? Tampoco os flipéis y vayáis los 2 días seguidos a correr, aunque tampoco pasaría nada, pero sobre todo si eres alguien que no tiene mucha práctica, a lo mejor es mejor pues dejar un poquito de espacio entre día y día para que el cuerpo se recupere y vas a pensar en absolutamente nada, vas a intentar focalizarte en aquello que estás haciendo en ese momento. Si estás a cursa continua, pensar pues pie delante, pie detrás, ir alternando, mantener la misma respiración más o menos, conservar pues el ritmo, si ves que te estás quemando un poco, intentar bajar el ritmo, pero acabar la cursa, pues como digo, intentando dejar la mente lo más en blanco que puedas. Si entra un pensamiento intrusivo, por una oreja entra, por la otra oreja sale, intentando pues focalizarte en lo que estás haciendo y viviendo el momento, que sería una práctica, como podemos decir, de mindfulness. A partir de aquí, y si lo has hecho todo bien, lo que harás en 1 o 2 días de diferencia respecto a este segundo día de salir a correr será coger un papel y anotar qué diferencias corporales has notado entre el primero y el segundo día. Pero como seguramente estás viendo este vídeo y estás pensando, ¿este tío a qué conclusión quiere llegar aparte de pedirme que haga deporte? Lo que voy a hacer es un pequeño spoiler de lo que va a ocurrir, aunque bueno, como digo, lo puedes comprobar tú mismo haciendo esta práctica. El primer día seguramente notes que te cuesta más llegar a esos 30 minutos corriendo y que tu rendimiento es peor, incluso las sensaciones corporales son más desagradables, tienes la sensación de que vas un poquito más al límite, incluso aunque seas alguien que está entrenado de habitual, que está acostumbrado a correr, notarás que no estás fluyendo con el ejercicio como deberías. Y el segundo día la sensación que vas a tener es que llegas mucho más ágil al resultado que buscabas, te vas a sentir mucho más cómodo, incluso la sensación de satisfacción del final del ejercicio pues va a ser mucho mayor que en la primera ocasión. ¿Por qué hago este vídeo y a qué quiero llegar con este tipo de práctica o por qué considero que es importante que lo tengáis presente? Pues bien, este ejercicio sirve para entender cómo opera el miedo en vuestra mente, no solamente en el rendimiento deportivo, sino en el resto de ámbitos de vuestra vida. Cuando te expones a una situación en que tu cuerpo reacciona mediante el miedo, empiezas a segregar hormonas que intentan optimizar tu respuesta fisiológica a esa situación de peligro inminente, operando mediante un sistema mucho más primitivo que tu capacidad cognitiva normal, intentando responder, como te digo, mediante la lucha o la huida, que son como las dos alternativas, quitando la opción de freeze, que se conoce también, que es la de quedarte quieto, inmóvil, sin poder reaccionar a lo que está ocurriendo. Pero vaya, si no eres un ratón, lo más habitual es que sea o lucha o huida. Por mucho que se demonice este tipo de reacción fisiológica hoy en día, porque evidentemente en según qué contextos no es operativa, es una reacción que era totalmente necesaria en un origen pues más primitivo y que podías llegar a necesitar como una persona parte de un clan o una tribu. Imagínate si te ataca la tribu de los vecinos que están locos y quieren hacerse con tu comida. Sin embargo, hoy en día en muchos ámbitos ese tipo de reacción no te sirve de nada. Y con esto no estoy diciendo que sea algo solamente de antaño. Hoy en día hay gente que cree en ciertas cosas y las quiere defender haciendo daño a otras personas y vivimos en un contexto cada vez más problemático por eso y existe el riesgo real de que estés en una ciudad europea grande y venga alguien y te intente hacer daño y ahí pues no vas a intentar pensar en el diálogo que vas a tener con esa persona, vas a pensar en la reacción que tendrías de responder mediante las mejores palabras a esa persona, mediante tu lóbulo frontal, sino que necesitas una parte cerebral primitiva que te haga reaccionar rápido, que corte la digestión, que corte el riego sanguíneo a las extremidades y sobre todo que te dé la capacidad de bombear rápido sangre a tu cuerpo y salir por patas, evidentemente. Sin embargo, una vez superada esa amenaza inicial, tienes que tener la capacidad de estar entrenado para que el resto de funciones sigan operativas. Por eso es súper importante el entrenamiento operativo. Por eso no sirve de nada tener un kit de emergencias que no hayas tocado en la vida o que lleve metido en un armario 3 años. Porque cuando se dé una emergencia de verdad, tu cuerpo está reaccionando limitando tus capacidades cognitivas. Tu capacidad de memorística desaparece y no puedes retener información, con lo cual o vienes con la mochila de casa o no vas a conseguirlo.
Para los que estéis más o menos familiarizados con la figura de Mike Tyson, el famoso boxeador, él en alguna que otra entrevista deja caer que antes del combate estaba totalmente aterrorizado de su contrincante. Conforme se acercaba el momento de entrar al combate, él sentía que poco a poco iba ganando confianza y cuando ya estaba subido en el ring, en sus propias palabras, era intocable, no había nadie que pudiera acabar con él. Mi pregunta es, ¿creéis que esto es porque Mike Tyson era un flipado y ya está? ¿O es porque era un tío que había entrenado tantísimo que cuando se subía al ring y entraba en este estado de miedo, de alerta o de tener que entablar combate o tener que huir, hacía las cosas prácticamente en automático? Porque ya os adelanto que es más lo segundo que lo primero. Aunque sí, un poco flipado también era, pero bueno, eso cualquier luchador tiene que serlo un poco. Si no te lo crees, mal vas. El miedo al final no deja de ser una respuesta cuando sientes que la amenaza exterior es superior a tus aptitudes o a tus capacidades de respuesta. Por eso alguien que está muy preparado generalmente pues reacciona teniendo menos miedo o menos cantidad de adrenalina al exponerse a este tipo de situaciones. Que no quiere decir que no la produzca, porque evidentemente cuando el miedo o la amenaza de muerte es real, todos producimos adrenalina, a no ser que seas un maldito psicópata. La clave no es que Mike Tyson pensara que era intocable y nadie podía vencerle, porque sí, hay otra gente que se lo cree, luego se sube a un ring y cuando se dan con la realidad acaban en la lona. La clave aquí es tener la capacidad para que tu cuerpo en una situación de emergencia opere de forma casi automática haciendo aquello que te puede salvar la vida. Por eso insisto, no sirve de nada una mochila de 72 horas que se guarda en el armario y no se toca en años, porque el día que la tengas que poner en práctica vas a perder tiempo de reacción, vas a tomar malas decisiones porque tu cuerpo está intentando optimizar la respuesta de huida o de ataque y vas a acabar mal. Incluso el otro día corriendo yo mismo hacía una reflexión acerca de esto y pensaba en cuántas veces operamos mediante ese sistema de emergencia o de supervivencia tomando las peores decisiones posibles, como por ejemplo cuando vas al supermercado con hambre, se activa en cierta medida, aunque evidentemente a un nivel muy bajo, un sistema de supervivencia y el cuerpo cuando tiene hambre lo que te pide es la comida con más calorías posibles y te vas directo a donde encuentras crema de cacahuete, comida ultra procesada, pizzas y todo tipo de comida, sea o no basura, pero bueno, en definitiva que tenga más calorías de las que realmente necesitas. ¿Por qué creéis que el sistema os educa desde que nacéis para que tengáis miedo? ¿Creéis que es casualidad? No, es porque así sois más manipulables. Es la forma más fácil de conseguir que la gente reduzca su capacidad intelectual. ¿Recordáis toda esa gente que compró desesperada baterías externas durante el apagón? Conozco gente muy inteligente que el día del apagón compraba pilas o incluso baterías externas de estas tipo powerbank a precios de risa, que es que vamos, ni que fueran de oro. Y insisto, son gente inteligente y gente hasta la que respeto. Pero en esas circunstancias y sin el conocimiento previo, el entrenamiento previo adecuado, son presas fáciles de aquellas personas que se quieran aprovechar de ellos. ¿A qué quiero llegar con este vídeo? Y es más que nada, como digo, una píldora informativa. No puedes vivir siempre en un estado de alerta, de estar pensando en si huir o atacar. No solo porque es súper incómodo y vas a acabar súper desgastado, sino que no vas a disfrutar tu vida. Pero para lograr eso no tienes que omitir los peligros que existen ahí fuera. Eso no tiene ningún sentido. Si viviéramos de esa manera, nos hubiéramos extinguido hace años. Lo que hay que hacer es estar preparado para lo que pueda ocurrir sin dejar de pensar en que hay que disfrutar el día a día. Precisamente para eso nos preparamos. Estoy seguro de que hay gente que al ver este tipo de contenido o los vídeos que hago en el canal se piensan que soy algún tipo de loco encerrado en un búnker y que no salgo de ahí y que lo único que hago es pensar en que mañana va a llegar el apocalipsis. Pero la realidad es que intento disfrutar mi día a día y sobre todo hago este tipo de prácticas intentando focalizarme en disfrutar del momento presente y no pensar en todo lo que pueda llegar a preocuparme. Porque eso también es supervivencia. Hoy en día nos venden la idea de la emergencia, pero no es por otro motivo que porque la emergencia vende. Es más fácil que acabes comprando un producto que escasea y sobre todo si te venden la idea de que se está a punto de acabar, que si tienes la tranquilidad de saber que en cualquier momento puedes ir al súper y comprarlo. Pero eso no quiere decir que necesites ese producto. De hecho, seguramente te están generando una necesidad. Y aunque a través de este canal puedo ofreceros herramientas que a futuros puedan llegar a ser útiles, como digo, como parte de la práctica y ensayando con ellas, para nada considero que haya una emergencia de ya, por favor comprad lo que yo os ofrezco, porque no va por ahí. De hecho, este vídeo va más bien en la dirección contraria, que no os dejéis vender todo lo que aparece en internet, ni os dejéis asesorar por cualquiera. Cuando digo que os intentan meter miedo en el cuerpo, no hablo solamente de casos como el apagón, que ahí también, por supuesto, sino en muchas otras circunstancias en vuestra vida donde vais a acabar operando por un sistema de miedo, donde saben que van a menguar vuestras capacidades intelectuales y a partir de ahí conseguir sacaros el dinero. Supervivencia también es entender que tu cuerpo empieza a replicar células que no debería replicar si constantemente estás sometido a un estrés inhumano. Supervivencia es entender también que hay gente que intenta aprovecharse de ti y reducir tu capacidad intelectual a través del miedo, intentando llevarte hacia discursos de odio o intentando llevarte hacia los extremos donde es muy fácil venderte ciertos discursos. Supervivencia es vivir en el ahora.
pero teniendo presente que existe un peligro real y que cuando llegue tus capacidades van a estar a la altura y que por lo tanto vas a poder dormir a pierna suelta sabiendo que cuando tengas que responder estarás preparado. Espero que haya calado el mensaje y sobre todo que lo pongáis en práctica. No olvidéis correr 2 o 3 veces a la semana, que es muy sano, y nos vemos en próximos vídeos.